Miércoles 16 de diciembre del 2020, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Con presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se inició el tercer encuentro de alcaldesas del Bicentenario. JN estrenará programa Guía Electoral con información valiosa para partidos políticos y ciudadanía. Presidente del JNE solicitó a partidos políticos presentar a tiempo sus solicitudes de inscripción de candidatos. Rápidamente con el desarrollo de nuestra información, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones prepara un seminario internacional sobre los desafíos de la democracia en Latinoamérica. Veamos los detalles. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, órgano de altos estudios electorales, ha programado el Seminario Internacional Desafíos de la Democracia Latinoamericana e Integridad Electoral, en el que se analizarán los retos que la democracia viene afrontando en el siglo XXI en un contexto actual marcado por la COVID-19. El objetivo de este seminario internacional es analizar las perspectivas, características y desafíos de la democracia en América Latina. Asimismo, identificar los retos que enfrentan los procesos electorales en la región con el fin de compartir e intercambiar buenas prácticas electorales para fortalecer la integridad electoral en la región y especialmente en el marco de estas elecciones generales 2021 que se desarrollarán el próximo año. El seminario internacional está dirigido a funcionarios y servidores públicos de los organismos electorales, miembros de la Unión y representantes de organizaciones políticas, así como miembros de organismos no gubernamentales, estudiantes y ciudadanos. Los días previstos para las capacitaciones son el 17 y 18 de diciembre. El seminario contará con la participación de docentes nacionales e internacionales de instituciones públicas electorales y universidades de primer nivel. Primero que los organismos electorales desarrollan nada menos que procesos electorales y las experiencias que se han desarrollado en otros países alimentan, contribuyen a que en el proceso electoral de los próximos años que se realizará en el Perú pueda nada menos que fortalecerse, pero además perfeccionarse en sus procedimientos que se va a desarrollar. Eso es lo que se requiere, un espacio reflexivo de la ciudadanía en temas de relevancia, como son nada menos que la democracia y los procesos electorales en América Latina, y que tengan nada menos que en el Perú un proceso eficiente, un proceso transparente y que gane el mejor. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones tiene como visión ser el más prestigioso centro académico de estudios especializados en temas comiciales de democracia y de gobernabilidad en América Latina. Por otro lado, y con la presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se inició el tercer encuentro de alcaldesas del Bicentenario, gestionando un desarrollo con igualdad. Somos la mitad, queremos paridad sin acoso y del Centro Flora Tristán les damos la bienvenida al tercer encuentro de alcaldesas del Bicentenario. Para recordar algo de los orígenes y la memoria, esto está relacionado con la invitación de Marisa Glave, congresista, a la celebración de los 100 años del voto femenino en Inglaterra, con el apoyo de la embajadora Kate Harrison. Al darse cuenta de las pocas alcaldesas que había en el Perú y en América Latina, es que decide convocarlas y nos invitaron tanto a la sociedad civil como a la PCN. Esperamos que este encuentro sea fructífero. El tercer encuentro de alcaldesas del Bicentenario se inició con gran acogida. 93 lideresas fueron convocadas al evento que este año se realizó de manera virtual, con la finalidad de impulsar el desarrollo con igualdad en nuestra sociedad. Además de las alcaldesas distritales y provinciales de diversas regiones a nivel nacional, también participaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Defensoría del Pueblo, así como de organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento Manuela Ramos, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. En tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, presente también, dedicó unas palabras a las alcaldesas reunidas. Con la finalidad, en esta vez virtual,
de poder intercambiar conceptos, recibir al mismo tiempo información importante, no solamente para empoderarse como género en un tiempo en el que la mujer tiene que recuperar el estatus que le corresponde y tiene que conquistar el lugar que le cabe en la historia de este país y en la historia del mundo, sino también para prepararse de mejor modo, para reforzar sus criterios, para conducir el destino de los pueblos que han tenido la inteligencia de confiar en ellas la conducción de sus destinos locales. Es para el Jurado Nacional de Elecciones motivo de una gran satisfacción el poder contar con la presencia de todas las damas que están aquí vinculadas en este tercer encuentro y contar también con el brillante marco de las autoridades nacionales que nos acompañan y los ilustres visitantes internacionales también, con el objeto de poder desarrollar este evento, que a no dudarlo será exitoso. Asimismo, resaltó el trabajo del ente electoral por la igualdad y la transparencia. El Jurado Nacional de Elecciones lo está haciendo y lo hará. Continuará cumpliendo su rol con absoluta transparencia, con absoluta independencia y adoptará las decisiones que deban adoptarse con la finalidad de garantizar que el proceso electoral y los procesos electorales que durante este año y en lo sucesivo se desarrollen tengan el mismo carácter, autónomos, transparentes. Pero en el concreto día de hoy saludamos la presencia de esta representación de damas que abren el porvenir. Cuando las damas dirigen o controlan el quehacer de la comunidad, con alta probabilidad o muy alta probabilidad estará presente también la decencia y también la bondad. Cabe indicar que también forman parte de esta iniciativa la organización La Red Nacional de Mujeres Autoridades Regionales y Locales del Perú, RENAMA, IDEA Internacional y la Embajada Británica. En este encuentro que se realiza desde el 2018 y en el cual el Jurado Nacional de Elecciones contribuye para el desarrollo de una gestión local, tiene un enfoque de género permitiendo fortalecer los derechos de las mujeres, especialmente en este contexto de pandemia. La iniciativa continúa hoy y seguirán con el aporte en la labor jurisdiccional que realizan las representantes y compartiendo las experiencias de su gestión, que en estos tiempos se presenta como un desafío. El programa Guía Electoral vuelve a las pantallas del canal del Jurado Nacional de Elecciones con información valiosa para los partidos políticos y para la ciudadanía en el marco de las elecciones generales 2021. El Jurado Nacional de Elecciones estrenará esta semana el programa de televisión Guía Electoral 2021, orientado a brindar información a las organizaciones políticas, personeros y candidatos sobre diversos aspectos que faciliten su participación en las próximas elecciones generales 2021. El espacio busca contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones en estos comicios. Con un lenguaje claro y sencillo, sus conductores y especialistas invitados explicarán los requerimientos y diversos aspectos técnicos que implican los comicios, incluso aquellos que revisten cierto grado de complejidad, lo cual redundará en el mejor desarrollo del en marcha. Como primer programa se abordará las claves para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos, a fin de que los actores políticos conozcan las claves para cumplir este procedimiento y cómo usar adecuadamente el sistema de Clara, herramienta tecnológica que brinda el Jurado Nacional de Elecciones para tal propósito. El programa tendrá 30 minutos de duración y se repetirá en el curso de la programación semanal de JNTV, que se emite a través del cable en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en los canales aliados. En el marco de las elecciones generales 2021, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, solicitó a los partidos políticos presentar a tiempo sus solicitudes de inscripción de candidatos y no esperar al último día del plazo establecido.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, pidió a los partidos políticos que presenten oportunamente sus solicitudes de inscripción de candidatos a las elecciones generales 2021, a fin de evitar inconvenientes que se podrían generar si se espera el cierre del plazo, es decir, el 22 de diciembre próximo. Precisó que el trámite es virtual en cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el gobierno central y se puede efectuar mediante el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes Electrónico que se encuentra en el portal institucional del JNE. Una vez ingresada la solicitud y los documentos que la acompañan, los jurados electorales especiales correspondientes verificarán el cumplimiento integral de los requisitos para determinar si la fórmula presidencial o las listas de candidatos al Congreso y al Parlamento andino pueden ser admitidas a trámite. El presidente del máximo ente electoral explicó que se evalúan requisitos como el acta de democracia interna, hojas de vida, planes de gobierno, acta de designación, la alternancia y paridad, entre otros. Salas Arenas refirió que de cumplirse los requisitos o subsanarse las observaciones que podrían haberse presentado, se procede a la publicación de las nóminas de candidatos en el portal del Jurado Nacional de Elecciones y en los paneles de los jurados electorales especiales a fin de iniciar el periodo de tachas. De no mediar tacha alguna o de haberse declarado infundada la misma, las fórmulas y listas se declaran inscritas. Agregó que corresponde a los jurados electorales especiales resolver en primera instancia todo procedimiento relacionado a la inscripción de candidato y al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emitir pronunciamiento definitivo al respecto. En la entrevista de hoy vamos a conversar con la gerenta de supervisión de fondos partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la señora Margarita Díaz Picasso, y para nosotros es un placer saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenos días y encantada de estar una vez más con usted. Señora Margarita, vamos a hablar sobre la franja electoral, registro y aplicación para las elecciones generales del 2021. Y primero tenemos que contextualizar lo que significa el financiamiento público indirecto. Sí, Paloma, muchas gracias. Mira, efectivamente, el financiamiento público indirecto es aplicado básicamente en función de radio, televisión y también de redes sociales. Recordemos que hace unos pocos meses se dictó la norma 31046, en la cual se dispuso que la franja electoral también contemplaba redes. Además, también debemos recordar que con motivo del referéndum del año 2018 se modificó el artículo 35 de la Constitución y en consecuencia se dispuso que no está permitido que los partidos políticos, a través de terceros o sus representantes, puedan contratar espacios en radio y televisión para propaganda política. Estos espacios en radio y televisión solamente pueden ser contratados con dinero del Estado. Y la 31046, la norma que te comentaba, incluye el caso de redes, en que el Estado pueda financiar hasta 3 redes sociales diariamente y que los partidos puedan elegir también esta opción. Debemos recordar, Paloma, que en el caso de las redes sociales existe lo que se denomina un financiamiento mixto, porque por un lado el Estado contrataría hasta 3 redes por día y por otro lado los partidos en este caso sí pueden contratar servicios de redes sociales, servicios digitales de Internet por su propia cuenta con su propio dinero. Entonces, franja electoral tenemos radio y televisión exclusivamente financiada por el Estado peruano y en el caso de redes se abre esta posibilidad hasta 3 redes por día. Perfecto, queda claro en todo caso, y nos gustaría que nos comente ahora cómo funciona esta franja electoral, cómo es que acceden las organizaciones políticas a este tipo de financiamiento. Sí, te explico, Paloma. Es muy importante recordar que la franja electoral está disponible para aquellos partidos políticos que se presentan en esas elecciones generales. Y es también muy importante notar que de lo que se trata es de que los partidos políticos tengan la posibilidad de brindar al electorado sus propuestas, sus programas, sus planes de gobierno, y para eso el tiempo en el cual se va a transmitir esta franja electoral es bastante extenso.
Estamos hablando, Paloma, del 10 de febrero al 8 de abril, que es un tiempo de 60 días, es bastante extenso, y desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Estamos hablando de una programación prácticamente de todo el día. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta oportunidad? Esta ley que te comentaba, la 31046, es una ley que es muy interesante, porque lo que ha propuesto y lo que ha normado esta ley es que los partidos políticos van a tener un catálogo de tiempos y espacios del cual van a poder elegir los productos comunicacionales ofertados por los medios de televisión, de radio y también por los partners de redes sociales. Nosotros en este momento, Paloma, y hoy día que es miércoles 16, es el cierre del registro de postores. Quería explicarte un poquito de qué se trata esto. Las empresas que deseen contratar con el Estado, con nosotros, con la OMPE, y ofrecer sus productos comunicacionales a los partidos políticos, sus spots de 30 segundos, tienen que llenar lo que se denomina la postulación para ser parte de este registro de proveedores de medios de comunicación que van a ser quienes van a proveer estos productos comunicacionales de propaganda electoral. Estamos en estos momentos en nuestro registro en línea, tenemos más de 100 postulaciones y lo que estamos haciendo nosotros es evaluar cada una de ellas para ver si cumplen con los requisitos, digamos, estándares de contratación con el Estado y si nos están ofreciendo también sus productos comunicacionales en función de las coberturas que aparecen en sus licencias. Claro. Entonces, de esas coberturas es que va a poder, de esos productos comunicacionales es que los partidos políticos van a poder elegir como una especie de menú. Por ejemplo, un partido puede decir, yo quiero 10 spots de tal hora a tal hora, o en tal programa, en tal canal, o en tal radio. Esto es bien interesante porque significa que es la primera vez que quienes eligen la modalidad de transmisión, donde van a transmitirse sus spots, son los partidos. Claro. Y por supuesto que eso va a depender mucho de la asignación que se dé de franja electoral a cada uno de ellos. Y sobre este punto nosotros hacia fin de mes vamos a tener ya la resolución jefatural que distribuye, digamos, indica cuánto de dinero sería el que le correspondería a cada partido, porque recordemos que se hace un tas contable, el dinero que se les estaría, digamos, ofertando, ¿no? Se les estaría no entregando, pero sí asignando para la distribución de la franja, versus el costo de los productos comunicacionales que sean ofertados en este catálogo para que ellos puedan elegir. Es algo así como una especie de crédito de comercio electrónico. Es una situación bastante novedosa. Es nuestra primera experiencia como OMPE, la ley es muy nueva. Nosotros hemos emitido el día 29 de noviembre el reglamento de esta ley y esperamos que esta sea una experiencia gratificante para nosotros como OMPE y también para los partidos políticos y, por supuesto, para los medios de comunicación. Estamos recibiendo varias consultas, estamos absolviendo las consultas de los medios y pronto también ya a inicios del mes de enero se lanzará el catálogo de tiempos y espacios, que es el catálogo de productos comunicacionales para que los partidos políticos, en función de su asignación de franja electoral, puedan elegir. Claro que sí. Bien, nos gustaría que nos comente también, hoy día vence este plazo, hoy 16, este plazo para la inscripción de aquellos medios de comunicación que quieren ofrecer sus servicios a la OMPE y a las organizaciones políticas. Sin embargo, nos gustaría que nos comente cuáles son los requisitos que estos deben cumplir. Sí, te agradezco muchísimo, Paloma, porque los requisitos son básicamente el RUC, que tiene que ser un RUC habido y un RUC, digamos, vigente. Tienen que tener Registro Nacional de Proveedores de Servicios que sean acordes, por supuesto, con aquel servicio que van a ofrecer, que en este caso son servicios de radiodifusión, por ejemplo. Tienen que tener sus representaciones legales al día, su ficha registral con una vigencia no mayor, una vigencia, digamos, de emitida la ficha de no mayor de 30 días, una ficha reciente. Claro. Tienen también que tener la licencia del MTC. Recordemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es quien otorga mediante resolución viceministerial y luego renovación por resolución directoral las licencias para operar, las licencias de radiodifusión. Tienen que tener sus licencias al día, por supuesto, y además allí en las licencias se indica cuál es la cobertura de estas empresas, estos medios de comunicación, y además, por supuesto, tienen que tener su oferta, su paquete, digamos, de spots que vayan a ofrecer en los tiempos que ellos desean, los programas, en qué programas nos van a ofrecer, en qué horario nos van a ofrecer. Ellos llenan una cobertura de su oferta como producto comunicacional.
Bien. Entonces, los requisitos son los requisitos, digamos, clásicos para contratar con el Estado, pero además, recordemos, muy importante, su licencia del MTC. Hay unas declaraciones juradas de cobertura que tenemos en la página de Claridad, que es donde se hace la postulación, y también una declaración jurada de promesa de contratar, porque lo que ellos oferten es lo que ellos deben respetar al momento de firmar el contrato. Efectivamente. Entonces, así es. Tenemos los requisitos en nuestra página web. Paloma, pueden entrar a la página de la OMPE. Es muy sencillo postular. Cualquier consulta, estamos dispuestas y dispuestos a acompañarlos y ayudarlos, brindarles la asistencia técnica que ustedes necesiten y la asistencia legal del caso también, porque lo que queremos es que este sea un proceso transparente, abierto y con la mayor cantidad y calidad de postores, para que después se integre un registro de alta calidad y sobre todo que pueda llegar a que los partidos políticos puedan, digamos, ofertar cada uno cuáles son sus programas, sus paquetes de gobierno, sus ideas y, por supuesto, hacer conocer a sus candidatos y sus listas. Bien, entonces hacemos una invitación final a aquellos medios de comunicación que todavía deseen inscribirse, pueden hacerlo a través de la página web de la OMPE. Así es, Paloma, a través de la página de la OMPE ingresan a Claridad y está linkeado precisamente el link en el cual deben ingresar para hacer su postulación. Cabe recordar que la utilización de la franja electoral se realiza bajo ciertos criterios, entre ellos la igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Señora Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. A ti, Paloma, muchísimas gracias, y a las amigas y amigos del jurado también, muchas gracias una vez más. Es una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Estamos ya de vuelta. El presidente Francisco Sagasti sostuvo que las alcaldesas en el país son la primera línea de defensa de la democracia. Dio estas declaraciones durante su participación en el tercer encuentro de alcaldesas del Bicentenario. El rol de las mujeres como autoridades locales para construir condiciones de igualdad en pro del desarrollo distrital y regional fue el eje temático del tercer encuentro de alcaldesas desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones y diversas instituciones. La misma que contó con la presencia del presidente de la República, Francisco Sagasti, quien intervino resaltando el arduo trabajo de las alcaldesas convocadas a este evento. Que realmente son la primera línea de defensa de la democracia en toda la estructura de gobierno que tiene nuestro país. Ustedes, señoras alcaldesas, son las gestoras elegidas por la ciudadanía para atender lo importante y urgente de los ciudadanos. La confianza y la esperanza que se ha depositado en ustedes las posiciona, como he dicho anteriormente, aquellas quienes tienen más cerca a la ciudadanía y son las llamadas a dar las soluciones puntuales y precisas a los problemas de la ciudadanía. Ustedes han roto lo que se denomina ese techo de cristal. Techo de cristal porque a veces son barreras invisibles, barreras culturales, barreras que no se ponen de manera explícita, barreras, como ha dicho la señora ministra, que a veces están vinculadas más al acoso, a la postergación y, por qué no decirlo, el ninguneo. Ustedes han roto esta barrera y han llegado a ser autoridades locales. Tanto en el sector público como en el sector privado, estamos viendo cada vez más una presencia significativa de mujeres en posiciones de autoridad. Además, el presidente Sagasti saludó la iniciativa de estos espacios que incentivan el desarrollo democrático. Con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que participan en este evento, estoy seguro que podrán liderar sus respectivas circunscripciones de la manera más eficaz, eficiente y efectiva. Repito que a este gobierno de transición y emergencia le toca devolverle la confianza y devolverle la esperanza a la ciudadanía. Y en eso las mujeres, que son autoridades locales y autoridades en todos los niveles de gobierno, son una pieza clave en este proceso de revitalizar la confianza y la esperanza en nuestro país. Les agradezco por su dedicación
y vocación de servicio, y agradezco a los organizadores que me han permitido expresarles estas palabras. En el evento también participó la embajadora de Reino Unido e Irlanda del Norte en el Perú, Kate Harrison, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa, quien indicó que se tiene que desarrollar una agenda por la igualdad en el país. Ser mujer es importante para el liderazgo, no es suficiente. Necesitamos fortalecer capacidades, habilidades, recursos. Y también, seguramente, ya nos hemos percatado que para que podamos lograr un desarrollo con igualdad, necesitamos lograr autonomía para las mujeres, tanto la autonomía física, que haga que ellas puedan vivir libres de violencia y puedan tomar decisiones sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. También autonomía económica, que le permita definir su vida en sus propios términos. Y la autonomía política, que como muy bien saben ustedes, está llena de piedras en el camino, acoso político y un conjunto de circunstancias que debemos ir levantando como parte de nuestra agenda de lucha para el logro de algo que escuché decir alguna vez a Diana Miroslavis. Queremos la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder. Este encuentro de alcaldesas del Bicentenario se lleva a cabo pese a la pandemia y la situación de crisis sanitaria que vive el país, y por ello se abordan temas relacionados a lo que las lideresas tienen que afrontar actualmente. En el marco del nuevo año escolar 2021, el ministro de Educación indicó que no será necesaria la vacunación para volver a clases. Presten mucha atención a la siguiente nota. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, indicó que el retorno a clases será voluntario. Además, indicó que no habría que vacunarse para poder matricularse. Asimismo, sostuvo que el aforo de los salones de clases será del 40%. Estas declaraciones las dio en medio de la crisis sanitaria mundial generada por el nuevo coronavirus. El ministro precisó que aquellos que van a tener prioridad en la recepción de vacunas son los docentes, con el objetivo de que se sientan seguros de dictar clases el próximo año. Además, informó que el año escolar comenzará el próximo 15 de marzo y terminará el 18 de diciembre. En la escuela pública, el ministro señaló que habrá un receso de una semana en mayo y otra en octubre, para el reentrenamiento, capacitación y revisión de lo hecho por los profesores. Por otro lado, ante el miedo de los padres, Ricardo Cuenca precisó que existe la alternativa de seguir haciendo educación remota. Tenemos ahora un enlace con Diana Guamaní de la Contraloría General de la República. Diana nos cuenta las principales actividades a nivel nacional del ente fiscalizador. Adelante. Gracias por el enlace. Con la participación de más de 270 auditores y especialistas, la Contraloría inició desde el martes el mega operativo de control regional en Ancash. Se desplegaron servicios de control simultáneo y posterior en entidades públicas de las 20 provincias de este departamento. La Contraloría identificará situaciones de riesgo en obras y servicios para que se tomen las medidas correctivas oportunas. Asimismo, se detectarán hechos irregulares y la presunta responsabilidad de funcionarios y servidores públicos. El Contralor Nelson Schack realizó jornadas de control y supervisión en las regiones de Junín y Pasco. Se inspeccionaron los trabajos de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Ramón. En su visita al distrito de Pichanaki, se comprobó que la obra del Hospital de Apoyo, que le significa al Estado una inversión de más de 92 millones de soles, se encuentra paralizada desde hace más de un año. En una reunión con autoridades locales, el Contralor expuso la iniciativa legislativa para optimizar el trabajo de fiscalización del Consejo Municipal y coordinar acciones de control gubernamental para que las obras se ejecuten en el plazo previsto. Desde el inicio del mega operativo de control regional en Ucayali, se han iniciado más de 180 servicios de control gubernamental en entidades públicas para cautelar el adecuado uso de los recursos en obras y servicios que beneficien a su población. Entre estas intervenciones, se acreditó ante la Municipalidad Provincial de Purús la realización de una visita de control a las obras de ampliación y de la infraestructura y equipamiento del centro de salud a fin de cautelar la inversión de 33 millones de soles.
El Banco Mundial y la Contraloría General trabajarán de manera conjunta en el ámbito de fiscalización y fortalecimiento institucional, ello mediante capacitaciones, auditorías de cumplimiento y desempeño, así como otras acciones de control. Para este propósito, se realizó el acto virtual de suscripción del Memorándum de Entendimiento Técnico entre ambas instituciones. Este memorando tiene como objetivo establecer una agenda amplia de colaboración que sirva de apoyo a las partes en el ámbito de fiscalización y fortalecimiento institucional. Conoce todas las actividades de la Contraloría en nuestra página web www.contraloria.gov.pe. La Comisión de Fiscalización del Congreso aprueba informe para inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por 10 años para el ejercicio de cualquier cargo público. La Comisión de Fiscalización aprobó por mayoría el informe final de la investigación sobre los procesos de contratación realizados en el Ministerio de Cultura desde el 2018, que incluye el caso Richard Swing e involucra al expresidente Martín Vizcarra. La votación registró una posición en contra de la congresista Carolina Lizárraga y 3 abstenciones de los congresistas de Fuerza Popular y Frente Amplio. El documento recomienda inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años al exmandatario, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes. Además, acusar constitucionalmente a Vizcarra por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función, así como liderar una organización criminal. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, aclaró que las fiestas de graduación están prohibidas. Sin embargo, dijo que las clausuras al aire libre serían posibles. Veamos. Las fiestas de graduación han quedado totalmente prohibidas debido a la emergencia sanitaria que vive el país. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha dejado abierta la posibilidad de desarrollar ceremonias de clausura al aire libre para quinto de secundaria, siempre y cuando cumplan las medidas para evitar contagios de la COVID-19. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, señaló además que si bien las fiestas de promoción o ceremonias de graduación no son materia normativa de su sector, este ha dado algunas sugerencias y pautas al respecto. Hemos sugerido que si aquellas asociaciones o familias, de padres de familia y directores escolares deciden hacer ceremonias de graduación, no fiestas de graduación, porque eso está prohibido por el marco general del estado de emergencia, ¿no es cierto? Pero si se quieren hacer ceremonias de graduación, porque es un acto simbólico importante para los estudiantes que han tenido un quinto año de secundaria muy complicado, se hagan respetando los protocolos generales de MINSA, el uso de mascarillas, distancia social, hacerlo en lugares abiertos. Cuenca mencionó que su sector se ha comunicado con los gobiernos regionales y locales a fin de que se faciliten, por ejemplo, los parques de su zona para aquellas instituciones educativas que no cuenten con espacios abiertos en sus propios locales escolares. Insisto, no podemos normar sobre algo que no tenemos competencia, pero sí podemos sugerir que se guarden todas las indicaciones. Por supuesto, esto es voluntario. Si las familias deciden que sus hijos no participen en estas ceremonias de graduación, por supuesto, tienen todo el derecho a no hacerlo. El encargado de la cartera de Educación fue enfático en recordar que todo tipo de fiestas, incluso las de graduación, están completamente prohibidas porque, advirtió, pueden convertirse en un foco de contagio del nuevo coronavirus. Permítame insistir, no se trata de fiestas de promoción no es posible hacerlas por el estado de emergencia nacional. La posibilidad de tener graduaciones en la tarde y al aire libre con mucho cuidado va a hacer que tengamos una graduación segura. Bien, ahora tenemos una entrevista con el doctor Ángel Delgado. Él es constitucionalista y analista político. Vamos a hablar sobre la aprobación en primera votación de la eliminación de inmunidad parlamentaria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Vamos a esperar que usted nos comente qué es lo que ha aprobado el Congreso de la República recientemente en el Pleno.
Bueno, el Pleno pues ha hecho realidad una aspiración que se viene manejando hace por lo menos un par de años, desde el gobierno del señor Vizcarra, de que los parlamentarios no tengan inmunidad. Y yo soy de aquellos que, entre otros muchos constitucionalistas, estamos en desacuerdo con esta medida, porque creemos que priva al Congreso de una herramienta fundamental para desarrollar sus funciones, de expedir las leyes con voluntad y sobre todo para poder fiscalizar al Poder Ejecutivo. La inmunidad es una condición sine qua non para este objetivo, y el hecho de menoscabarla, recortarla, reducirla, creo que afecta las funciones esenciales del Parlamento. No olvidemos que esta inmunidad no nace de la nada, ni cae del cielo, sino está íntimamente vinculada al nacimiento del parlamentarismo. Los parlamentos, que eran representantes de la sociedad, de la comunidad, representantes elegidos por los vasallos en los casos que había monarquía, por los ciudadanos cuando había república. En ambas situaciones, ve usted, porque el parlamentarismo inclusive trasciende las revoluciones, nace, como todos sabemos, en Inglaterra, y es una forma de defenderse frente a las atribuciones del poder real o del Estado en general. Y en consecuencia la representación popular, los personeros del pueblo, los que asumen esta función, tienen que estar premunidos de un conjunto de garantías, inmunidades y un régimen de protección especial que le permita desarrollar su actuación con la dureza del caso y sin que por ello exista algún tipo de represalia que los atemorice y de alguna manera haga que flaquee esta función de control, de fiscalización, de limitación del poder establecido. Bien, ahora doctor, bien, sí. Para profundizar en lo que dice este proyecto que ya ha sido aprobado en primera votación, ¿sería el levantamiento de la inmunidad respecto al proceso, a la investigación o al arresto? No, es en ambas cosas. En ambos casos. Claro, se mantiene lo que se conoce con el nombre de inviolabilidad, que tiene que ver, pues ya eso hubiera sido el colmo, ¿no? Que dice que los parlamentarios, los congresistas, no son responsables ante autoridad alguna por los votos u opiniones que omitan en el ejercicio de sus funciones. Porque ve usted, hay algunos fiscales que han querido abrir procesos a algunos parlamentarios por alguna ley que votaron, por alguna exoneración, y eso me parece totalmente inaudito y es contradictorio con el régimen de protección que tiene el Parlamento. Como usted comprenderá, una cosa es muy distinta, es hacer un acto en acto cerrado, alguna maniobra o acto ilícito, y otra cosa pues es la discusión pública de una ley. Que una ley no le guste a alguna gente y que genere controversia es algo natural hasta cierto punto, pero eso no convierte a las personas que discuten, votan, deliberan en torno a ella en delincuentes. Claro. ¿No? Esa es una diferencia fundamental. Las leyes, ninguna ley se aprueba en un gabinete entre gallos y medianoche, sino se hace en el debate público. Generalmente interviene la opinión pública a través de la prensa, y nosotros podemos discrepar pues con la ley de la ONP o la ley que promueve la eliminación del CAS. Hay opiniones a favor y en contra, pero nadie va a decir que tras esa ley hay un acto pues de corrupción. Así es, doctor. Bien, aquí me gustaría hacer una precisión también, y es que usted dice que no se debería eliminar la inmunidad parlamentaria porque de repente no les dejaría cumplir con su labor a nuestros legisladores. Sin embargo, ¿usted no cree que de repente se ha utilizado la inmunidad como impunidad y ha hecho una suerte de otorongo no come a otorongo? ¿Qué es lo que opina usted respecto a esto? Claro, es evidente que cualquier institución humana, por más perfecta que sea, piense usted en la iglesia, que se supone que es una obra de Dios, ha llevado pues a procesos de degeneración, ¿no? Y eso es porque ninguna obra que se dé en la tierra pues es perfecta y siempre se corrompe en el tiempo, y por eso hay que estar vigilantes todos para que no suceda eso. Yo no niego esa posibilidad, pero eso no me llega a mí a negar pues la importancia de la institución, y mi respuesta, más que a nivel de la casuística, que podemos discutirla también, está a nivel de los principios. Y entonces yo creo que, así como el Parlamento tiene un régimen de inmunidades y protección, lo tienen los jueces cuando, por ejemplo, hay que respetar la independencia de sus fallos,
el no ser responsable más que de lo que aparece en el texto de una sentencia determinada, o las inmunidades que tienen, por ejemplo, los miembros del Poder Ejecutivo, los ministros de Estado, que también tienen una inmunidad muy parecida a la de los parlamentarios, y el presidente de la República una inmunidad reforzada incluso, a punto que, por ejemplo, el presidente de la República no es responsable en absoluto de ninguno de los actos que él firma, sino lo es el ministro que lo acompaña. Por eso que el refrendo ministerial es una institución fundamental para que el jefe de Estado esté exento de cualquier responsabilidad. O sea, mañana, por ejemplo, si descubrimos, voy a poner el ejemplo, que esta resolución de nombramiento irregular, a mi juicio, de un jefe de policía, violando lo que dice la ley, se demostrara que así fuera, la responsabilidad administrativa, penal o civil, si es que lo hubiera, no le alcanza al presidente de la República, a pesar que él ha firmado y ha puesto su firma con su puño y letra, sino solamente le alcanza al ministro de Estado. ¿Se da cuenta? Estas son instituciones que protegen la actividad de las diferentes instancias de gobierno. Y quitarle a uno y no a todos, a mi juicio, yo creo que rompe un principio fundamental, el principio de equilibrio y equiparación de todos los poderes para que exista una verdadera democracia. Pero, doctor, entendemos que sí existe un problema con lo que ha pasado recientemente en el Congreso de la República, con esto de blindar a ciertos congresistas. Entendemos esto. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que propondría usted? Sí, no, le voy a decir, pero también, por ejemplo, yo he escuchado hace un par de años que se hablaba que se blindaba a cierto fiscal de la Nación, se blindaba a cierto juez supremo, se blindaba a cierto contralor de la República, ¿se da cuenta? O sea, que lo que quiero decirle es que el problema no solamente de blindaje, no solamente aparece con los congresistas. Y por otro lado, yo creo que el mecanismo que actualmente, y no ha sido derogado, inclusive así mañana se apruebe esta reforma constitucional, es que los congresistas ya no van a tener lo que se conoce con el nombre de antejuicio, porque la inmunidad de arresto o inmunidad de investigación se verifica de la siguiente manera, que antes de que la fiscalía o el juez intervenga, ya sea para investigar o juzgar, ¿no? Es menester que la Cámara, el Congreso de la República, haga un examen de la petición que hace el Poder Judicial por el conducto regular y determine si esa medida no es una suerte de amedrentamiento, de provocación, ¿no? Y si se considera que es así, no se entra al fondo, sino se levanta la inmunidad y se permite entonces que el Poder Judicial investigue o el Poder Judicial juzgue y la Fiscalía investigue. Pero doctor, también hemos visto que estos plazos de levantamiento de inmunidad pueden demorar bastante tiempo. Ahí hay un problema que sí es cierto y eso yo creo que se arregla de la siguiente manera. Porque ve usted, le voy a decir por qué. Porque lo mismo sucede para otros funcionarios, ¿se da cuenta? Y entonces el problema de los plazos, o sea, el problema no creo que esté en el antejuicio, porque el antejuicio va a existir de aquí para adelante cuando se trate de los ministros de Estado, de los miembros del Tribunal Constitucional, de los jueces supremos, los fiscales supremos, ¿se da cuenta? Por delitos inclusive que son comunes, tienen que levantarse el fuero previamente. Entonces, ahí hay una cosa que no se entiende. Y lo que yo propondría, para evitar, digamos, que el tiempo sí sea un mecanismo para provocar una suerte de impunidad, es que se establezca lo que en el derecho administrativo se conoce con el nombre de silencio positivo. El silencio positivo es una figura que existe en la administración que ante una reclamación, en este caso ante el pedido de la Corte Suprema para que se le levante fuero a un congresista determinado, pasado un tiempo que podía ser de 30 días, 40 días o 2 meses, en fin, eso es cuestión de discutir, si en ese tiempo la Cámara no se ha pronunciado al respecto, por cualquier razón, se entiende que el pedido solicitado por la Corte es válido y en consecuencia se levanta el fuero. Sí, establecer esos plazos, entonces, por ejemplo. Bien. De esa manera, como usted comprenderá, ya no habría la posibilidad de hacerla larga, de patear hacia adelante, como a veces ha sucedido en algunos casos que se quiere favorecer a alguna persona. Sí, doctor, tenemos que terminar con la entrevista, pero nos gustaría que usted nos deje claro qué es lo que sigue, porque esto, por tratarse de una reforma constitucional, tendría que ser votado una segunda vez.
Sí, claro. O sea, la Constitución dice que hay 2 procedimientos para la reforma constitucional de algún aspecto de ella, y es que, en primer lugar, la ley de reforma sea votada en una legislatura y alcance un número superior a los 2/3, superior a los 87 votos que corresponde al número legal de los miembros del cuerpo legislativo. ¿Se da cuenta? Esta es la votación. Y esta votación tiene que ser ratificada por igual número y de igual manera en una segunda legislatura. Claro que se sí. votó la primera y punto. La otra ¿Cuándo fórmula sería, doctor? En la próxima legislatura, yo creo que es a partir del mes de marzo. Como corresponde originalmente. Listo. ¿No? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. No, a usted muy amable y muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora informamos que el personal médico del SAMU y de la Subregión de Salud de Piura fueron capacitados para el uso de ventiladores mecánicicos y así estar listos para un mejor servicio a los pacientes de la COVID-19. El informe es de nuestro canal aliado TV Norte de Chiclayo. Más de 30 profesionales de salud pertenecientes al SAMU y establecimientos de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colona y Morropón Huancabamba fueron capacitados en el manejo de ventiladores mecánicos de transporte que serán usados en la atención de los pacientes afectados por la COVID-19 u otras patologías. Días atrás, la Dirección Regional de Salud entregó un total de 20 ventiladores mecánicos a los hospitales de Santa Rosa y Chulucanas. El SAMU, así como los centros de salud de Huarmaca, Ayabaca, Huancabamba y Palmas. La instrucción estuvo a cargo del ingeniero electrónico del MINSA, Jaime Valdés, quien no solo trató el aspecto teórico, sino también la parte práctica. Hemos pasado toda una situación con el manejo de COVID, como una experiencia nueva para nosotros, y se ha visto por conveniente fortalecer los equipos de primera respuesta, los que están en primera línea, ¿no? Personal SAMU, que es el primer personal que llega a veces a tener contacto con el paciente, o el que necesita una asistencia, o el que necesita ser transportado, necesita ser llevado a un hospital, a un establecimiento de salud, o a una clínica también, ¿no? Y que hemos visto por necesidad contar con equipos que nos den cierto soporte, como son los ventiladores de transporte, ventiladores mecánicos de transporte, que han venido en cantidades últimamente y que necesitamos que el personal que está apoyando estas líneas conozca bien y les saque el mejor provecho. Necesitamos optimizar los recursos y estar capacitados para darle el buen uso de estos equipos. Existe un aumento de casos de COVID-19 y es necesario estar preparados. Sin embargo, lo más importante es seguir cumpliendo las medidas de prevención como el lavado de manos, uso de la mascarilla, distanciamiento físico, así como evitar las reuniones sociales. Veamos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. La rentabilidad de los fondos de los afiliados de las AFP se recuperó totalmente al 30 de noviembre del 2020, luego que en marzo presentara su mayor caída, según indicó la Asociación de AFP. La recuperación se dio en los 4 fondos. Atención, porque los canales de televisión, radios formales, así como redes sociales, tienen plazo hasta hoy para registrarse como postores y participar en la emisión de la franja electoral con motivo de las elecciones generales del próximo año, según informó OMPE. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció que el retorno a clases escolares 2021 será gradual y flexible de acuerdo a cada territorio. La estrategia Aprendo en Casa se mantendrá como principal guía de aprendizaje durante todo el tiempo que sea necesario, con el fin de garantizar la salud de estudiantes y docentes.
el Ministerio de Salud realizó una capacitación teórica y práctica de los miembros del Ejército que se encargarán de brindar soporte a las brigadas de salud durante las jornadas de vacunación contra el coronavirus. Hoy Universitario y Sporting Cristal se verán las caras en el Estadio Nacional a las 7 de la noche. Ambos equipos buscarán la ventaja en la primera final. 22 años después, los cremas y celestes vuelven a encontrarse en una final. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. En la región San Martín, el aumento de casos de dengue preocupa a las autoridades sanitarias. Veamos el informe de nuestro canal aliado Vía Televisión de Tarapoto. El biólogo Elmer Rojas Paredes, responsable de control vectorial de la red de San Martín, esta mañana mostró su preocupación ante el incremento de casos de dengue en los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Chilcayo. Señaló que en las últimas semanas se presentaron más reportes de esta enfermedad, situación que es similar a la del año pasado. Nosotros como sector salud estamos preocupados por el probable, nuevamente por el incremento de casos de dengue en la ciudad, básicamente Tarapoto, Morales y la Banda de Chilcayo, ¿no? Acá en las figuras yo les puedo mostrar cómo en las últimas semanas nuevamente se están incrementando los casos. Y este comportamiento es similar al comportamiento del año anterior, ¿no? Entonces esta es la preocupación nuestra para que haya muchos casos como se dio al comienzo de año. Elmer Rojas Paredes manifestó que ante estas cifras que alerta al sector salud, vienen tomando acciones para evitar que se incrementen los casos, como la contratación de personal que viene visitando casa por casa, además de jornadas de fumigación en distintos sectores de la provincia de San Martín. Frente a ello, nosotros venimos trabajando para evitar que se incrementen los casos, ¿no? El gobierno, a través de un decreto de urgencia, el 118, felizmente nos insertó un poco de dinero para contrato de personal. Se ha contratado personal, el cual a través de 8 brigadas estamos visitando casa por casa, tanto en el distrito de Morales, La Banda y acá Tarapoto. Además, también hemos contratado una brigada de fumigación. Básicamente nosotros fumigamos cuando ya vemos que las zonas de ovitrampas están en rojo, ¿no? Cuando marca rojo nosotros bloqueamos esa zona y tratamos de que las densidades vectoriales bajarlo a verde, ¿no? Verde significa densidades vectoriales bajas y esto nos indica que la transmisión del virus va a ser de poco probable. Es el turno ahora de Carolina Díaz y su agenda cultural. Buenos días, Carolina. ¿Qué lugares nos recomiendas visitar esta semana? Gracias por el pase, Paloma. Y sí, efectivamente, les recomendamos hoy una buena noticia para los amantes de la historia, ya que ya abrió sus puertas el Museo Tumbas Reales de Zipán, en la región Lambayeque. Recordemos, claro, que con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Cultura para los que puedan asistir. Recordemos que este diseño arquitectónico se ha inspirado en las antiguas pirámides truncas de la preincaica cultura mochica, como vemos en imágenes. El ingreso será con cita previa los días martes, jueves y sábados de 10 a 3 de la tarde con un aforo reducido, y los visitantes podrán ingresar de forma gratuita hasta este 31 de diciembre. Por otro lado, también queremos contarles que se realizará un concierto sinfónico organizado por villancicos peruanos y venezolanos, esto por el Gran Teatro Nacional, que se unen en conmemoración del Día Internacional del Migrante este viernes 18. Esta puesta en escena la presentará la Orquesta Roraima Fil de Venezuela junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil del Bicentenario del Perú en su concierto de Navidad. Escucharemos canciones como el villancico de Chabuca Granda, Quietud, además de clásicos como el Aleluya. El evento se realiza en homenaje a la amistad que sigue construyendo entre peruanos y venezolanos. Este concierto será transmitido este viernes 18 a las 8 de la noche en el Facebook del Gran Teatro Nacional. Bien, hasta aquí con la agenda cultural. Adelante, Paloma. Carolina, muchas gracias. Nos reencontramos el día viernes. Ahora tenemos nuestra información internacional.
Organización Mundial de la Salud recomendó a ciudadanos de toda Europa a usar mascarilla en las reuniones familiares por fiestas navideñas. Continúan las recomendaciones de bioseguridad que deben seguir los ciudadanos debido a la cercanía de las fiestas navideñas y la propagación de la COVID-19 en reuniones grandes. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud se dirigió a países de Europa advirtiendo que aún hay un riesgo elevado de que la pandemia se agrave en el 2021. El uso de la mascarilla y mantener la distancia son los protocolos a seguir, mismas herramientas que hemos utilizado hasta el momento para no contagiarnos ni contagiar a nuestros familiares. Las reuniones por estas fechas tendrán que seguir estas recomendaciones, en tanto la entidad de salud también indicó que de realizarlas deberían ser al aire libre para prevenir el contagio. La indicación entonces es clara, no solo en Europa, sino a nivel mundial el riesgo de un resurgimiento de la COVID-19 y un aumento de casos es lo que pronostica la OMS. Por ello, evitar romper con los protocolos será nuestro mejor escudo. A tener en cuenta las medidas de seguridad sanitaria. Por otro lado, les contamos que una jueza boliviana anuló el proceso penal contra Evo Morales por supuesto fraude electoral en los comicios del 2019. Veamos los detalles. La jueza boliviana Claudia Castro ordenó la anulación del proceso penal contra el expresidente Evo Morales y otras autoridades de su gestión por el supuesto fraude cometido durante las elecciones del 20 de octubre de 2019. Castro dispuso la suspensión del proceso penal y en consecuencia su archivamiento debido a que el Tribunal Supremo Electoral no logró resolver internamente si hubo o no fraude electoral. Como se recuerda, este proceso fue abierto en febrero de este año, después de que el ex candidato presidencial Carlos Mesa acusara a los investigados de supuesta alteración de resultados. No obstante, según los datos del Tribunal Supremo Electoral, Morales obtuvo los votos suficientes para su reelección en 2019, pero la oposición no aceptó el escrutinio y llamó a manifestaciones violentas que culminaron con el golpe de Estado, apoyado por Mesa y encabezado por Jeanine Áñez. Bien, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa del día de hoy. Recuerda que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los 20 canales aliados del ente electoral. Nos dejamos ahora con imágenes de Selendín. Permiso.